actividad, que es la presentación del libro titulado El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que nuestro querido colega, el doctor Alfonso Martínez Lascano, ha escrito y ha publicado con Tirán Leblanc. Es una obra que pues habla en términos generales sobre el procedimiento ante la Comisión Interamericana y el procedimiento ante la Corte. Y bueno, pues el día de hoy están también con nosotros el doctor Manuel Bermúdez Tapia de Perú y el doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas de Colombia, quienes nos ayudarán a entender un poco más este libro, lo presentarán, abordarán lo que ellos han visto de este libro, y finalmente estaremos también dándole la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano para que también nos comente sobre el por qué escribió este libro y hacia dónde va dirigiendo sus esfuerzos. Para el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, el doctor Cipriano Gómez Lara, es muy importante difundir la cultura jurídica y sobre todo, pues cuando esta cultura jurídica es parte de la actividad y parte de la creatividad de sus miembros, como lo es el doctor Alfonso Martínez Lascano. Y bueno, pues estamos muy contentos que haya publicado esta obra, que nos pueda dar más luz sobre el procedimiento que se sigue en el sistema interamericano, ya hablando propiamente de los litigios estratégicos que hay para defender los derechos humanos, recordando que no solamente está este procedimiento ante la Comisión y ante la Corte, sino eventualmente también los operadores jurídicos tenemos acceso al sistema interamericano a través de los planteamientos que hacemos en nuestras controversias locales, aplicando el control difuso de convencionalidad. Sin embargo, entiendo y es claro que este libro va enfocado al procedimiento que se instaura ante la Comisión Interamericana y ante la Corte cuando hay violación de derechos humanos. Y bueno, pues habla sobre el sistema de peticiones y los casos, cómo se llevan ante la Corte. Me voy a permitir presentar brevemente a nuestros dos invitados. Espérenme un segundo. A nuestros dos invitados, como ya había yo mencionado, al doctor Manuel Bermúdez Tapia de Perú y al doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas. El doctor Jaime Cubides Cárdenas es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, es director del Grupo de Investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia. Actualmente es director de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Personería de Bogotá. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. El doctor Manuel Bermúdez Tapia es abogado, graduado con mención sobresaliente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América. Pues estamos muy contentos de contar con la presencia del doctor Manuel y el doctor Jaime Alfonso y del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, le cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Bermúdez Tapia para que nos dé sus impresiones sobre esta obra del doctor Alfonso Martínez Lascano. Bienvenido, doctor Manuel, adelante. Muchísimas gracias, doctor Hugo Carrasco. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Muchísimas gracias a los colegas que están participando en este magno evento. Y quisiera comenzar felicitándolo al propio doctor Martínez Lascano porque literal la ejecución de estudios de investigación, sobre todo en una disciplina tan complicada como es el derecho convencional, y acabo de ver al doctor Cubides Cárdenas, querido amigo,
es bastante significativo. Más aún con los últimos casos que se están registrando a nivel iberoamericano, con especial énfasis en el contexto latinoamericano, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está literalmente teniendo un gran impacto en la realidad judicial y en la realidad legal de la mayoría de nuestros países. No por algo, el Perú ha sido uno de los países con mayor registro de condena. Actualmente ha sido superado por 2 países, uno de ellos lamentablemente México. Esto no es una cifra que sea gratuita o que sea de honor para nuestros países, pero que incide lamentablemente en nuestra realidad social debido a que los estados suelen quebrar estos principios esenciales que, aunque parezca paradójico, fueron los que provocaron justamente la Convención Americana y que dio origen a un sistema interamericano de protección de derechos humanos, sobre las cuales, bueno, tenemos un sistema procesal y un sistema procedimental, tanto en la Corte como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, el estudio de estos elementos teóricos procesales, convencionales, de relación supranacional, de relación y de coordinación, como por ejemplo en la República de Chile se habla de diálogo jurisdiccional entre cortes nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta ser esencial no solamente para el contexto teórico, sino también para el contexto aplicativo, tanto a nivel de los estudios en las diferentes facultades de derecho, como también en el ámbito del desarrollo procesal, judicial y referencial que nosotros tenemos en la actualidad. Y esto es un factor sumamente especial que nos permite enfatizar en un hecho muy, muy importante. El estudio del derecho convencional no solamente se centra en la evaluación de jurisprudencia, también se centra en elementos teóricos que se están brindando y que a partir de este nuevo milenio han permitido una reconfiguración de literalmente la mayor parte de principios y áreas del derecho procesal en la mayor parte de los países latinoamericanos. Para el caso peruano, por ejemplo, es sumamente significativo, por ejemplo, apreciar el contexto y aplicabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales con el caso 5 pensionistas contra Perú, con el caso, por ejemplo, Muelle Flores contra Perú, en el ámbito de la tutela de derechos humanos y de derechos fundamentales, principalmente vinculados a contextos de grave crisis social derivados del terrorismo, con el caso Barrios Altos y La Cantuta, con el análisis, por ejemplo, de situaciones muy referenciales derivadas de la evaluación de aspectos sumamente puntuales de naturaleza individual, de naturaleza colectiva, de naturaleza familiar. Todo esto ha sido redefinido y se viene trabajando en unas actualizaciones casi de forma permanente, a tal nivel que prácticamente son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los que están provocando una nueva manera de interpretar, de aplicar y de exteriorizar el derecho que tradicionalmente nosotros hemos conocido, que estaba a cargo de un legislador. Ya esta figura tradicional de la normatividad interna ha quedado muy, muy cuestionada, sobre todo cuando los niveles de abuso de autoridad del poder en cada uno de nuestros países trata de no tomar en cuenta el nivel de tutela de los derechos humanos y derechos fundamentales cuando son los propios estados los que han expuesto la necesidad de una legislación internacional que pueda amplificar los parámetros de interpretación y de aplicación de los derechos humanos contenidos en las declaraciones de 1948 y 1966. Estamos pues ante una nueva era donde el trabajo y la producción que ejecuta el doctor profesor Martínez Lascano resulta ser sumamente significativo, y no solamente vienen las felicitaciones correspondientes, sino también la inmensa alegría porque en este camino de productividad nos involucra a nosotros, a sus, espero, queridos amigos, y esperamos mantener esta misma amistad y también confianza académica como para seguir produciendo más, porque literal, nuestros contextos y nuestras realidades nacionales hoy por hoy ya no pueden quedarse limitadas a lo expuesto en cada constitución nacional. Hoy por hoy esa constitución se tiene que interpretar en base a un derecho internacional de protección de derechos humanos, y esa sería mi presentación. Quedo de antemano muy agradecido con esta oportunidad
y nuevamente con las felicitaciones del caso al profesor Alfonso Martínez Lascano. Muchas gracias, doctor Manuel, por esta presentación. Ahora es el lugar del doctor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas. Y tuve un poco porque siempre me confundo entre ustedes dos, tienen el nombre cambiado, Jaime Alfonso y Alfonso Jaime. Entonces, pues, tengo que recuperar la lectura para no equivocarme en el nombre de nuestro querido Jaime Alfonso Cubides Cárdenas. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto pues saludarlos desde Bogotá. Hoy un día muy especial en Bogotá porque es el día sin carro, sin moto. Entonces es un día donde las entidades estatales pues estamos trabajando en casa. Entonces pues bueno, un saludo desde Bogotá y con este día pues primero especial para Bogotá, pero yo creo que especial para la academia. Bueno. Yo quisiera, pues, primero felicitar a nuestro profesor, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, por este trabajo que ha realizado. Esta obra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos creo que es importante y se suma a los grandes esfuerzos que hay sobre, pues, el conocimiento de este sistema tan importante. Pero lo importante o lo que me llama la atención, lo relevante es la forma de abordaje, pues el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano de una forma magistral, minuciosa, de paso a paso, pues en la primera parte del libro hace una reflexión de todo el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además creo que, hay que decirlo, el libro se nutre de la experiencia que él tiene y que ha llevado, digamos, a litigar, como decimos nosotros acá en Colombia, un litigio de alto impacto, un litigio internacional, a llevar casos pues mexicanos hasta esta instancia. Entonces me parece muy importante, hace una actividad paso a paso, hace un seguimiento paso a paso, explica pues jurídicamente y procesalmente, además que él es una autoridad del área de derecho procesal convencional, un paso a paso de todo lo que pasa en el sistema interamericano y en la primera etapa, digamos, que es en la Comisión Interamericana. En la segunda parte del libro, él aborda todo lo que es ante la Corte Interamericana, que llamémoslo así, es ya la etapa jurisdiccional, es un litigio jurisdiccional ya directamente ante los jueces de la Corte Interamericana, y él, digamos, también, pues por su experticia, por su conocimiento, pues hace una valoración pues muy grande de esto. Y ya en la tercera etapa, digamos, del libro se refiere a la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo pues un análisis de diferentes casos de la Corte Interamericana y hace una presentación pues excelsa de esos casos y de esos estándares convencionales. Creo pues humildemente que es una obra pues muy importante, una editorial con bastante reconocimiento a nivel internacional. Acá en Colombia pues ya tenemos hasta sede de esta editorial, entonces pues es para nosotros un gusto que el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano pues publique estas obras, ¿no? Él es un gran conocedor pues del derecho procesal y es un gran conocedor del sistema interamericano, entonces yo creo que esta obra pues va a significar bastante. Auguro que esta obra pues se cite. No puedo decir que es un manual porque acá en Colombia pues la palabra manual está eliminada, abolida de los temas de investigación, pero sí puedo decir que es realmente un libro que explica tanto para el estudiante de derecho como para el profesional, como para el abogado, como para el funcionario, el paso a paso del sistema interamericano. Creo que no había una obra tan completa desde el 2000, con las primeras obras que tuvo la relatoría de la Comisión Interamericana. Creo que esta obra pues va a nutrir la librería jurídica en derechos humanos, la literatura jurídica, va a ser obligatoria pues la citación cuando se refiera estos temas a nivel internacional. Entonces, pues creo, eh, pues con alto orgullo y con alta emoción, que va a ser un libro que de verdad pues va a romper récords por su citación, por su estudio, por su
alcance. Entonces yo creo que realmente pues los invito a leerlo, porque es bueno, es leerlo. Tal vez, como diría el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, lo importante no es que hablen bien o hablen mal, sino que nos citen. Entonces yo creo que los investigadores pues necesitamos esas citas, que la gente nos cita, que nos conozca. Entonces yo sí los invito, como siempre lo hago en estos espacios que me permiten, pues que citemos a los profesores latinos, que citemos a los profesores pues colombianos, mexicanos, argentinos, o sea, que citemos, que consumamos nuestra propia doctrina. Nosotros somos los que debemos conocer de nuestras instituciones y yo creo que por eso es tan valioso este aporte y este libro hoy que se lanza a la comunidad jurídica y a la comunidad científica. Entonces, pues para mí es muy grato. Enormes felicitaciones al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, porque él tiene pues realmente una chispa adelantada. Él siempre está pues motivándonos. Esperamos poder hacer una presentación también acá del libro en Bogotá, Colombia, para que se pueda tener, que podamos pues contar con la participación de los grandes amigos como el profesor Hugo Carrasco, como el profesor Manuel Bermúdez, como el profesor Carlos Garibay, que nos puedan acompañar, que el profesor René Caso luego que vengan a Bogotá, que puedan participar. Nosotros pues no contamos con muchos recursos, pero acá sí contamos con muchas cosas muy diversas y acá los vamos a tratar muy bien. Por lo menos les vamos a dar ajiaco, bandeja paisa y muchas cosas que van a ser muy interesantes. Entonces, pues de verdad, esa es la literatura, esa es la doctrina. Los invito a citarnos, a leernos entre nosotros, a creer en lo nuestro. Creo que esa es la verdad del investigador, ¿no? No más que un aplauso, sino una citación que es por lo que se hace y por lo que se esfuerza un investigador. Muchísimas gracias por este espacio, profesor Hugo Carrasco Solé, gracias por la invitación, profesor Alfonso M. Martínez Lascano, lo felicito por esa obra, esta magna obra que va a pasar a ser ya un bestseller de los derechos humanos. Le auguro grandes citaciones y bueno, a todos los profesores que me permiten siempre estar al lado de ustedes, pues un abrazo y espero que nos puedan acompañar pues en las actividades del colegio y las actividades que hacemos acá en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Coincidimos con lo que menciona. Es un gran esfuerzo del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano el poner con la metodología y la forma de sistematizar el procedimiento. Yo recuerdo mi primer acercamiento con el sistema interamericano fue en algún momento fui funcionario del Instituto Federal Electoral y llegó la demanda de el entonces, bueno, que quería ser candidato, candidato a la presidencia sin estar incorporado a un partido político y en ese entonces pues no teníamos en nuestro sistema electoral mexicano, aquí el doctor René Casoluengo, que es experto en derecho electoral, podrá desmentirme o corregirme, pero en ese entonces pues no teníamos el tema de las candidaturas presidenciales que fueran no incorporados en un partido. Y bueno, pues promovió el juicio y en ese entonces, como creo hoy en día, digo, hoy habrá más bibliografía disponible, pero en ese entonces un libro de esta naturaleza pues nos habría podido ayudar a sortear ese litigio, que bueno, también dicho sea de paso, cuando llega un litigio de esta naturaleza, pues no avisa, ¿no? Llega y está uno en una institución y bueno, tiene que formular las contestaciones, las comunicaciones que este tipo de litigios o de procedimientos se generan. Y pues en ese entonces habría sido de gran utilidad no solamente para un servidor, sino para el equipo de trabajo que estuvimos en ese proyecto defendiendo al Instituto Federal Electoral. Doctor René, está el micrófono abierto. Gracias. Por eso es que al ver yo no solamente el contenido, sino al tener a la vista el temario de este libro,
creo que pues es de gran ayuda para todos aquellos, no solamente que están empezando, sino los que tienen estos litigios de alto impacto, como menciona Jaime, o conocidos también litigios estratégicos, ya sea de un lado o del otro, porque son procedimientos que no los tenemos día a día. Yo he mencionado muchas veces que el sistema interamericano lo podemos vivir en dos modalidades. Una, como es esta, que se menciona en el libro, a través del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del sistema de peticiones de casos, o bien ya acudiendo posteriormente a la Corte Interamericana, a través del procedimiento que se menciona en el libro, esa modalidad que es litigar este tipo de procedimientos de alto impacto, en donde desafortunadamente pues habrá una persona o una colectividad que fue afectada en sus derechos humanos y habrá que llevar a juicio a un Estado para que se le declare culpable y pueda tener consecuencias en el mundo, ¿no? Y la otra modalidad, que no es a la que se refiere este libro, pero es la modalidad en la que todos los operadores jurídicos podemos, a través del control difuso de convencionalidad, cuando hay mérito para ello, pues solicitar la aplicación del sistema interamericano a través del control difuso de convencionalidad. Yo celebro mucho este libro también. Les reitero que en ese entonces, como ahora también sería, en caso de que yo llevara algún asunto de esta naturaleza, pues de gran utilidad para poder dar cuenta y llevar a buen puerto el procedimiento que estuviera yo trabajando. Quiero mencionar que también estamos transmitiendo vía Facebook Live. Le mandan saludos tanto Mónica Seis al doctor Alfonso Martínez Lascano y la doctora Paola, celebrando también esta presentación del libro, la doctora Paola Ontiveros y la maestra Mónica Seis. Y bueno, pues estamos aquí reunidos. También sería muy importante escuchar algunas palabras de nuestro querido colega Alfonso. También antes de darle la palabra, pues me siento muy orgulloso cada vez que presentamos alguna actividad, algún logro, algún evento en el que participan o que difunden los miembros del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, Cipriano Gómez Lara, porque para que un colegio esté vivo, pues obviamente lo es o puede estar vivo a través de sus integrantes. Entonces, guardando la distancia, desde luego, y el reconocimiento y el logro de publicar una obra y reconocérselo al doctor Alfonso, pues también se convierte en un logro del colegio en la medida de que es un destacado integrante de este colegio, y bueno, pues nos motiva, nos provoca a seguir difundiendo, aprendiendo de estos temas, de seguirlos conversando, de seguir retando. Hoy en día tenemos la decisión en donde se acaba de condenar a México por el tema del arraigo y del control, del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, en donde, bueno, pues en la academia creo que es el lugar en donde ha resonado con mayor fuerza el tema de que son contrarias a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues viene ahora ya la Corte Interamericana a enmendar la plana y a decirnos, bueno, aunque esté en su constitución, pues está mal, ¿no? Y bueno, tendremos que ver. A mí me parece que este será un parteaguas, como lo fue en su momento el caso Radilla Pacheco, en donde se generaron muchos movimientos estructurales y normativos en México. Para no ir más lejos, el artículo 1 y el control difuso de convencionalidad, entre otras cosas. Y bueno, pues a partir de ese cambio que hubo
en nuestra normatividad, en el criterio de la Corte, en donde en un primer momento se celebró mucho que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de México, tuviera esa capacidad de diálogo con la Corte Interamericana y que decidiera incorporar sin mayor problema lo que había decidido la Corte Interamericana y ser el motor del cambio para nuestro sistema normativo. También muchas veces he comentado que cuando los sistemas normativos se atascan desde el punto de vista local, porque no hay la voluntad y el movimiento en los congresos o en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para realizar grandes cambios, pues nos queda el motor internacional, el motor en este caso, del sistema interamericano, que es el que ha estado auxiliando y ayudando al sistema normativo, no solamente de México, sino de todos aquellos que conformamos el sistema interamericano, para evolucionar y cambiar y ajustarnos a lo que la sociedad necesita hoy de sus operadores jurídicos, de su sistema normativo, del sistema de impartición de justicia. Veamos cómo responde tanto la Corte como el gobierno mexicano ante esta condena, y veamos si viene ese también motor de cambio en esta decisión, sobre todo en relación al criterio que se ha estado tratando de construir por parte de la Corte Mexicana y de algunos operadores jurídicos, en el sentido de decir, si hay una limitación en mi Constitución, no la voy a declarar inconvencional, o tengo el sustento para seguirla sosteniendo en el marco normativo. Y bueno, pues ahora con la decisión de la Corte Interamericana en la reciente condena, pues tendrá que ponerse al menos sobre la mesa el tema de manera oficial, y ver qué respuesta y qué posición va a tomar el gobierno mexicano y la Suprema Corte de Justicia. Si es una visión como la que sucedió en 2009, o si va a ser diferente. Cada caso es diferente, pero bueno, habrá que verlo y al menos ponerlo sobre la mesa y discutirlo, ya no solamente en el ámbito académico, sino invocando un poco también la obra de otra querida colega, Jania López Saldaña, de Brasil, en donde ella también hace un par de años escribió un libro sobre los diálogos transjurisdiccionales. Pues no solamente tenemos que provocar o seguir en estos diálogos transjurisdiccionales oficiales, como los ofrece el sistema interamericano, o que debieran de ser oficiales, en donde pues lo que se decide por la Corte debe ser respetado, implementado y ejecutado por los países que somos condenados, sino también en la esfera no oficial, por así decirlo, en esos diálogos transjurisdiccionales que se pueden ir generando a través de las experiencias que se van creando en los órganos jurisdiccionales de los países de Latinoamérica. Pues, Alfonso, además de reconocerte este esfuerzo, y de nueva cuenta mencionar lo orgulloso que estamos de que este libro esté a disposición de todos los que, pues, de alguna u otra manera trabajamos en la academia, en la parte legislativa, en la parte judicial, el sistema interamericano. Pues celebramos esta obra y pues me gustaría escuchar qué impresiones tienes, pues ya no tanto sobre tu obra, ¿no? Sino sobre la realidad en la que estamos viviendo, y cómo tenemos que seguir desde la academia generando el cambio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí esta tarde. Agradezco respetuosa y cariñosamente, no encuentro el calificativo, al doctor Hugo Carrasco Soler, presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, de nuestro querido doctor Cipriano Gómez Lara,
que ahora que escuchaba los halagos de mis amigos, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, un gran colega, compañero ya de muchas actividades, y que nos hemos mantenido en un ritmo intenso en estas últimas épocas, y desde luego a mi querido amigo Jaime Cubides Cárdenas de Bogotá. Pensaba cuando el doctor Cipriano Gómez Lara recibía halagos, me decía de repente así calladamente que sea menos, ¿no? Entonces, eso era muy importante porque hay que tomar las cosas humildemente, y no lo digo porque quiero calificarme de humilde, sino porque he tratado a lo largo de mi vida académica, a partir del cambio de ruta, del encuentro con el doctor Cipriano Gómez Lara, y que todavía lo añoramos y de una u otra manera tratamos de seguir esos pasos que el camino que nos enseñó, primero, no siendo lobo solitario, teniendo amigos, colegas en la academia. Segundo, tener una función de obrero, que realmente ser presidente de un colegio como este, se requiere que la persona trabaje por en lo individual y en lo colectivo sobre todo. Y sobre todo, algo que también legó el doctor Cipriano Gómez Lara, que era muy humano. Entonces, él abría puertas, construía puentes, y pues aquí en este encuentro virtual, pues de una otra forma, es como mantener esa tradición, esa trayectoria que nos legó. Así que yo agradezco sinceramente a todos, mis amigos ya de hace tiempo, colegas. Yo también admiro y reconozco el trabajo que desempeñan en el aspecto académico. Decía Einstein que todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas diferentes. Y entonces, yo podríamos decir desde hace ya un tiempo, he estado estudiando el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Se me hace muy interesante porque permite una flexibilización y como una nueva ruta para poner en el centro al ser humano, en lo individual y en lo colectivo. Alejarse quizás de las fórmulas procesales que en muchas ocasiones lo que hacen es limitar la justicia justa, vamos a llamarle así, o la justicia real. Y en ese sentido, podemos decir que el sistema interamericano ha venido a dinamizar los derechos nacionales. Como lo decía el doctor Hugo Carrasco Soler, desde el caso Castañeda-Gutmann, que es el primer caso en el que nos condena la Corte Interamericana, al último caso, ¿no? Desde que es el caso Son Pestle, Tepile y otros contra México, y que está uno nuevo por salir, que es el caso García Rodríguez y otros, que versan exactamente sobre el arraigo penal y sobre la prisión preventiva oficiosa. Y que lo más triste para nosotros en México es que estas figuras estén en el capítulo de derechos humanos. Y lo más triste de nosotros es que estén en la Constitución. Y entonces nosotros nos hemos movido con unos parámetros que no le llamo principios, sino es una regla. Esa regla es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional significa que siempre debe aplicarse la Constitución por encima de todo, inclusive por encima del ser humano. Entonces, esta regla, que pareciera buena, porque nos han enseñado que todo lo que está en la Constitución está bien, pero no nos han enseñado a analizar contenidos.
Y cuando analizamos contenidos, entonces tenemos sentencias que muchas veces vienen a ser contrarias porque la Constitución establece limitaciones y restricciones a los derechos humanos contrarios a los parámetros interamericanos. Y entonces, por eso también es muy importante, porque los parámetros interamericanos son superiores en la protección de derechos humanos. Es obvio que si existen, es porque hay una deficiencia estructural o sistemática en la justicia, sobre todo en la justicia de las personas más vulnerables. Una aportación que, independientemente del procedimiento que se establece en el libro, el estudio desde el inicio de una petición ante la comisión y hasta la supervisión de cumplimiento ante la Corte, creo que es muy importante hacer una distinción. Y creo que es lo más valioso que aporto. Uno, hay que ver los derechos humanos convencionales desde dos aristas. Uno, la parte sustantiva y otra, la parte procesal. La parte sustantiva conforma lo que se denomina el bloque de constitucionalidad o el bloque de convencionalidad. En este sentido, las normas convencionales no son complementarias, son depurativas, son profilácticas, porque en los estados parte se obligan a adecuar, a adoptar es hacer suyo algo que no le pertenece, como cuando uno adopta a un niño, pues uno no es el padre biológico, pero se convierte en el padre. Entonces, no solamente son de aplicación directa los derechos sustantivos convencionales, sino que vienen a depurar los sistemas nacionales, creando mejores parámetros a través, como bien se mencionó, del control difuso de convencionalidad. Y aquí cuando un juez dice, es que yo no apliqué el control difuso de convencionalidad porque no me lo invocaron las partes, pues se puede decir que es ignorancia del juez. Y cuando la Corte Mexicana dice que debe haber restricciones constitucionales, que la Constitución debe estar por encima de todo, pues eso es política. Y nosotros, como operadores jurídicos, como abogados, pues lo que tenemos que ver es los compromisos. Y ya desde que el hombre llegó a la Luna en 1969, se firmó el Tratado de Viena sobre tratados. Y el artículo 27 establece que ningún Estado puede invocar normas nacionales para desconocer normas de los tratados internacionales. Entonces, hoy discutir, después de tanto tiempo, sobre la jerarquía, creo que es un despropósito. Pero tenemos un principio que es muy importante, que es el principio pro homine, que está en la Constitución Mexicana en el artículo 1 y que también está en la Convención Americana de Derechos. Entonces, no importa el catálogo donde se encuentre la mejor protección posible, lo que importa es proteger al ser humano. Y por el otro lado, el aspecto procesal. El aspecto procesal que sí es complementario, que sí en determinado momento hay un principio subsidiario, en el cual si los gobiernos o los estados nacionales no son capaces de proteger derechos humanos, pues hay una cierta supervisión por estos órganos convencionales y afortunadamente tenemos una jurisdicción que emite sentencias vinculatorias. Entonces creo que en la academia, desde mi humilde punto de vista, deberíamos estar discutiendo esos temas porque es la frontera del conocimiento jurídico, al menos para los 20 países que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, este trabajo que hoy se presenta es un esfuerzo principalmente para comprender, porque una de las cuestiones que a mí me movieron a involucrarme en este campo es porque yo quería comprender qué estaba pasando cuando escuchaba el caso Castañeda Guzmán, qué estaba pasando cuando escuchaba el caso Radial Pacheco y cuando la Corte Mexicana empezó a utilizar la jurisprudencia a través de ese diálogo que se conoce jurisprudencial, que inclusive podemos decir entre
En paréntesis, más que diálogo, la verdad es que son órdenes de la Corte Interamericana. Pero vamos a llamarle diálogo por ser algo sutil, porque pues, el control difuso y convencional obliga a todos los jueces de todas las instancias, de todos los países partes, a ser los primeros guardianes de la convención, y no de la convención, sino del ser humano. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a Manuel Hermódez Tapia, al doctor Jaime Cubillos Cárdenas, a mi amigo, hermano Hugo Carrasco Soler por esta oportunidad y espero vernos pronto presencialmente. Es un honor haber estado aquí con el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, del cual me jacto de haber sido socio fundador y seguir siendo socio activo dentro de mis posibilidades ilimitadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Martínez Lascano. Le agradecemos mucho lo que nos dice en lo personal, pero también al colegio. Estamos seguros que este libro será una obra de consulta obligada para todos los que tenemos que estar en este tema del sistema interamericano, que también ya en las aulas siempre digo que antes, cuando estudiábamos, íbamos cursando algunas materias y decíamos, yo voy a ser penalista, yo voy a ser civilista, yo voy a ser constitucionalista. Y hoy este tema del sistema interamericano ya no es un tema de querer ser conocedor del sistema interamericano como un área de especialidad, sino ya es una necesidad tener el conocimiento transversal en todas las materias, porque también lo comento con mis alumnos, yo no veo que haya un derecho sustantivo desde el punto de vista civil, que no esté vinculado con un derecho humano. Es decir, todo lo que hoy trabajamos como abogados está vinculado de alguna manera directa o indirectamente con un derecho humano en lo sustantivo. Y claro, si pues hay que ir a tribunales, pues hoy hay que estar también muy enterados. No solamente voy a aplicar el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de la Ciudad de México, perdón, o de una localidad, de una entidad, sino pues ya tenemos que saber todos estos instrumentos que aunque esté en la ley alguna norma, pues siempre tendremos ya la posibilidad de solicitar la no aplicación de la ley, no dejarlo, como mencionaba Alfonso, a que el juez lo aplique de manera oficiosa, porque es una obligación hoy en términos del artículo primero, pero como operador siempre hay que provocar, utilizando también algunas palabras de otro de nuestros colegas, Gilmer Segarra de Perú, también decía, el primer juez del asunto es el que plantea la demanda. El primero que pone en juego los argumentos, pues es el que presenta la demanda y es el primer juez en el asunto y en ese sentido, pues tenemos que estresar al sistema judicial cuando somos operadores jurídicos fuera de la estructura orgánica del Poder Judicial, pues para que si hay mérito, pues se aplique el control difuso de convencionalidad y no dejarlo a que lo revise el juez y que él saque sus conclusiones y pues nos sentencie de una u otra manera. Pues Jaime, Alfonso, Jaime y Manuel, ha sido un placer estar aquí con ustedes, también con los miembros del colegio, aquellos que se conectaron también Facebook Live, los que aún sin ser miembros del colegio siguen las actividades del colegio, estamos muy agradecidos. Este tipo de actividades nos mantiene vivos, actualizados y sobre todo cercanos. Saber qué estamos pensando, qué se piensa en otras latitudes, cómo nos está yendo con la interpretación de algunas normas, de algunos criterios,
y sobre todo, pues, bajo el manto de nuestro querido doctor Cipriano Gómez Lara, pues mantener a esta comunidad de procesalistas unidos y bajo un brazo de fraternidad, y qué más, tener este tipo de excusas académicas para poder estarnos viendo y frecuentarnos, aunque sea en medios virtuales. Le tomamos la palabra al doctor Jaime Cúbides Cárdenas, y seguramente pues estaremos aterrizando en sus eventos allá en Colombia en lo futuro. Pues para mí ha sido muy grato estar aquí con ustedes. Concluimos este evento y pues con todo mi agradecimiento por su atención y haber estado aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todas y a todos. Nos Un abrazo vemos. para todos. Hasta luego. Doctor René. Hasta luego, un abrazo. Sara.